Palabras de alegría y esperanza. Es el 14 domingo del tiempo ordinario del año 6, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 1-12 y 17-20. Y el comentario del padre Fernando Armelini. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Un buen domingo para todos. Recordemos lo que hemos escuchado en el texto evangélico de la semana pasada, la vocación de aquel que se presentó a Jesús y quería seguirlo. Y Jesús le contestó enseguida: mira, yo no tengo una piedra donde reclinar la cabeza. No te hagas la ilusión de que tendrás éxito en este mundo. Si me quieres seguir, tendrás que alcanzar una meta. Entonces piénsatelo bien. Luego otro a quien Jesús llamó, pero le dijo: deja que primero vaya a sepultar a mi padre. Y Jesús empleó una expresión muy fuerte: deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. Y un tercero que quería seguir a Jesús, pero primero quería despedirse de sus padres. Y Jesús le respondió: el que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Jesús se mostró muy exigente al presentar lo que Él espera de los que los quieren seguir. El texto del Evangelio de hoy comienza diciendo: después de esto, o sea, no antes, sino después de que Jesús haya aclarado lo que espera a los que lo quieren seguir. ¿Qué hace Jesús? Es el texto del Evangelio de hoy. Envía a otros 72 discípulos con una misión: prepararle el camino para que él pueda luego andar. Deberían preparar el ambiente a la gente que debían recibir al maestro. ¿Quiénes son estos 72? Porque dice otros 72. Es una alusión a los que Lucas dijo en el capítulo anterior, donde narra que Jesús ha enviado a los 12 y les había dado todas las indicaciones sobre cómo debían comportarse. Y ahora envía a estos 72. Son dos envíos. Y esta segunda solamente en el Evangelio de Lucas. ¿Qué intenta decir el evangelista? Estemos atentos para no considerar esto que se narra como un episodio de crónica. No lo es. Basta pensar cómo fuera posible para Jesús seguir a 36 parejas que van a preparar 36 lugares donde él debería luego ir. No es una crónica, pero tiene un mensaje que nosotros vemos en el simbolismo que está presente en este envío. Lucas escribe para aquellos que deben anunciar el Evangelio en todo el mundo pagano. Describe este envío que hace Jesús para indicar lo que el Señor espera de sus discípulos que deben llevar el Evangelio al mundo. El envío de los 12 indicaba que el Evangelio debe ser anunciado antes que nada al primogénito, al pueblo de Israel, preparado por los profetas. ¿Quiénes son estos 72? ¿A quién representan? Es importante que en la Biblia el número 72, en el libro del Génesis, el capítulo 10, son presentadas las naciones del mundo, son 72. Los números 70 o 72 eran los dos números que indicaban todos los pueblos paganos. Existe una anécdota del emperador Adriano que le dijo a un famoso rabino que Israel
era un cordero en medio de 70 lobos. Los 70 lobos se referían a 70 naciones paganas que agredían a Israel. Y la respuesta del rabino no es que Israel sea grande frente a 70 naciones, que son estos 70 lobos, sino que es el Señor el que es grande, que protege a Israel. Él es que es grande. Este es un detalle marginal para decir que en el simbolismo de aquel tiempo, 72 indicaba las naciones del mundo, y es por eso que Jesús envía a sus discípulos para preparar la venida del Evangelio al mundo entero. Y existe otro significado que es importante tener presente, y es que dice otros 72. Quiere decir que es un grupo de personas que no pertenece al grupo de los 12. Y estos son los laicos, como nosotros. Y quiere decir que la misión de llevar el Evangelio al mundo, por tanto, de preparar a la gente para recibir el Evangelio, no es trabajo solamente de los 12, o sea, de los apóstoles. Es de todos aquellos que quieren ser discípulos de Cristo, como diríamos nosotros hoy, de todo laico. Y los envía de dos en dos. ¿Por qué? Porque dos es el mínimo que se necesita para formar comunidad. Es una comunidad que se presenta en el mundo. También la persona sola debe formar parte de una comunidad que vive de una manera distinta de los lobos que están en el mundo. Y para esto, esta comunidad se presenta en una realidad que debe ser transformada por el Evangelio, con el objetivo de preparar su venida, para disponer el corazón de las personas para recibir el mensaje del Maestro. Escuchamos cuál debe ser la disposición interior que deben tener los 72 para llevar a cabo su misión. Les decía, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas entre lobos. La cosecha es abundante. En el Antiguo Testamento, la imagen de la cosecha es empleada como una amenaza. El profeta Joel, por ejemplo, dice: pongan manos en la hoz, porque la mies está madura. El Señor está molesto por la maldad de Israel y pone la amenaza del castigo, la cosecha. Jesús emplea esta comparación no como una amenaza, sino como un mensaje de salvación. Existe una mies abundante que está lista para la cosecha y lista para ser recogida. Por tanto, no hay lugar para el pesimismo. Si tomamos esta comparación de la cosecha y la ponemos en relación con la Eucaristía, comprenderemos el significado profundo al que están llamados los discípulos. La cosecha, el momento de recoger el grano que luego sirve para hacer el pan que alimenta la vida. Cuando Jesús quiso sintetizar en un gesto, en una imagen, su historia de hombre nuevo, dice que la propuesta de hombre nuevo es el que se hace pan. La persona auténtica es la que pone su propia vida a disposición de la vida del hermano. Se hace pan. ¿Qué significa entonces cosechar esta mies abundante e involucrar a toda la persona en esta propuesta de hombre nuevo, el hombre que se hace pan?
Como la mies es abundante, le corresponde al discípulo de Cristo involucrar a todos en esta propuesta de hombre nuevo, la persona que hace de su propia vida un don, un alimento de vida, para quien tenga necesidad de su amor. De esta manera nace un mundo nuevo. Si se recoge este grano y se transforma en alimento, cada uno pone todo a disposición del hermano. Entonces tendremos una humanidad que realiza el diseño de Dios para con sus hijos e hijas. Pero para construir este mundo nuevo que nace del anuncio del Evangelio, hacen falta trabajadores. Son pocos. Rueguen al Señor de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús dice, rueguen para que mande trabajadores. Un poco extraña este pedido, pero Dios es la persona, el dueño de la mies y el más interesado que esto suceda. No es que haya que rezar para que mande operarios. La oración no cambia a Dios. No es Dios el que tiene necesidad de nuestra oración. Somos nosotros los que tenemos necesidad de orar, esto es, entrar en sintonía con el pensar, con la voluntad de Dios, con los sentimientos de amor del Padre del cielo. Si no oramos, no llegaremos a comprender lo que el Señor quiere realizar en el mundo. Por tanto, la oración no tiene como objetivo convencer a Dios, sino de cambiar nuestros sentimientos, nuestro pensamiento, nuestro corazón. El objetivo de esta oración es que mande operarios para esta mies. El verbo griego es muy importante, ekbalei, que quiere decir echar fuera, sacarlos fuera para que vayan a trabajar. Podemos hacer una referencia a la situación de la iglesia de hoy. Los laicos tienen necesidad de ser echados fuera, enviados a realizar este servicio hacia los hermanos, prepararlos para recibir el mensaje del Evangelio, que tanto hoy como ayer hay gente deprimida, descorazonada, atrapada por todos los miedos, miedo incluso de presentarse como creyentes, testigos de ciertas opciones que no son populares en el mundo de hoy. Por eso la oración crea en estos laicos la disposición de hacer este servicio hacia los hermanos. Vayan que yo los envío como ovejas entre lobos. Sabemos que los lobos son el símbolo de la violencia, de la traición, de la lógica que gobierna el mundo antiguo, el mundo viejo, el mundo de las fieras, que se rigen según la ley del más fuerte, en la economía y en todos los contextos. El mundo viejo se rige por esta lógica, por esta ley, la ley del más fuerte. Jesús envía a sus discípulos a este mundo de lobos. Es lo que dijo. Entonces, ¿qué deben esperar estos discípulos? Encontrar corderos. Hay personas que se lamentan, qué desastre la sociedad hoy, el hedonismo, la búsqueda del placer como objetivo último de la vida. La sociedad es violenta, agresiva, cada uno piensa en sí mismo. Pero, ¿qué esperas? Jesús envía a sus discípulos a este mundo. Si fuera un mundo diferente, si ya todos fuesen corderos, no habría necesidad de ser enviados.
para cambiar a los lobos en corderos. Esta es la sociedad que debe ser introducida en el mundo nuevo. El cordero hace alusión a la mansedumbre, a la benevolencia, a la fragilidad. No quita la vida a nadie. El cordero dona todo. En vida dona la leche y la lana. Y de muerto dona la piel, la carne, el alimento y vestido. Dona todo el cordero. Es la imagen del hombre nuevo. El mundo que deben construir estos corderos es un mundo de paz. Y para construir este mundo de paz es necesario ser cordero, comportarse siempre e incondicionalmente como cordero. El que va a la guerra lleva armamentos. Para ir a esta guerra no hay que llevar armas, sino entrar en escena como cordero. Por tanto, los discípulos de Cristo deben estar siempre vigilantes porque puede resurgir en ellos los sentimientos y los comportamientos de los lobos, la rabia, la venganza, los resentimientos, la voluntad de prevalecer. Es muy importante lo que ha dicho el Papa Gregorio Magno al reflexionar sobre el hecho que Jesús había mandado a sus discípulos de dos en dos como comunidad. Decía Gregorio Magno, cuando los lobos ven al discípulo de Cristo, deben ver una comunidad nueva. Si esta comunidad se presenta desunida, peleando unos contra otros, entonces no son corderos y no tendrán ningún impacto en la sociedad de lobos. Es por eso, decía Gregorio Magno, que esta comunidad sea una comunidad de corderos. El mundo observa estas nuestras comunidades y por eso el primer anuncio es una vida nueva, la vida de la comunidad de discípulos que deben ser una vida de corderos. De otra manera no se tendrá ningún impacto en el mundo de lobos porque llegarían a la conclusión de que serían también lobos como ellos. Y así el mundo continúa como antes. Sabemos que a lo largo de la historia los cristianos se han dejado influenciar de los instintos de los lobos, pero han fallado en su misión. Pensemos, por ejemplo, en las cruzadas y todo lo acontecido a lo largo de la historia, nuestros pecados. Y también existe la tentación hoy de dejarse influenciar por la lógica y los comportamientos de los lobos, porque en lo inmediato dan la impresión de obtener resultados. Pero pongamos atención, porque no se trata solo de un resultado duradero. La paz impuesta por la fuerza, que es solamente una pausa, un intervalo más o menos breve entre dos conflictos. Mientras los lobos permanezcan siendo lobos, el mundo será siempre un mundo viejo. El trabajo de los discípulos es transformar a los lobos en corderos. Esta es su salvación. Salvar a estos lobos quiere decir convertirlos en hermanos y hermanas que viven para dar vida a los demás. Y este prodigio solamente lo puede realizar la palabra milagrosa del Evangelio, que tiene en sí una fuerza divina. Y ahora Jesús nos dice cómo deben comportarse aquellos que son enviados. Deberán asumir los mismos comportamientos que Jesús ya ha especificado cuando envió a los 12. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes.
quédanse en esa casa comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Los discípulos no deben llevar bolsa, ni alforja, ni sandalias. Jesús anuncia en negativo la manera como deben presentarse los discípulos. ¿Qué quería decir Jesús con estas imágenes paradójicas? El discípulo es aquel que se pone a disposición de la vida del hermano y por tanto no puede acumular nada para sí. La bolsa indica el acúmulo del dinero. El discípulo no la puede llevar, tampoco el pan, las sandalias. El verbo empleado es bastazo y no significa no llevar sandalias, sino llevarlas en la espalda. Por tanto, indica que el discípulo debe llevar solamente lo indispensable. Debe llevar sandalias, pero no un par extra. Más allá del lenguaje paradójico, el mensaje del Maestro es claro y muy actual. Jesús invita a revisar las estructuras que la Iglesia tiene necesidad, pero que deben ser siempre reducidas a lo esencial, a lo que es indispensable. El peligro es que quien anuncia el Evangelio pueda aparecer a los ojos del mundo como alguien rico o que busca enriquecerse como un trabajador de un señor muy rico. Como hemos escuchado la semana pasada, el Maestro ha dicho que no tiene una piedra donde reclinar su cabeza. Sabemos muy bien los escándalos y los antitestimonios que han dado y continúan dando ciertas estructuras grandes, símbolos de riqueza y de poder. El discípulo tiene una sola riqueza, una sola arma, una sola espada, la palabra del Evangelio. Los movimientos políticos, las ideologías, se basan en la publicidad, en el dinero. El discípulo solo tiene un mensaje que es maravilloso y tantas veces en la historia la Iglesia se ha fiado más en las fuerzas de este mundo, por ejemplo, arreglos políticos, en vez de fiarse completamente en esta palabra. Luego el Maestro dice, por el camino no saluden a nadie. No dice que debemos ser desatentos, no saludar a la gente. No se trata de eso. En el sentido paradójico quiere decir, no pierdan el tiempo en mezquindades, en cosas insignificantes. Esto también es un mensaje actual. ¿Cuántas veces en la iglesia, en encuentros, discusiones sobre cosas insignificantes y mezquinas, cuando el mundo tiene necesidad de esta palabra de salvación? Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. El mensaje que el cristiano debe anunciar es muy hermoso. Los no creyentes parecen haber comprendido de nosotros los cristianos que lo esencial son las exigencias morales, los 10 mandamientos. Tienen la impresión que lo que nosotros decimos que es obligatorio hacer son muchísimas obligaciones y todo lo demás está prohibido. Cuando entramos en la casa de alguien, y por casa no se entiende las paredes, sino en lo íntimo de toda persona, cuando la persona está a solas consigo mismo y deja aparecer ciertos interrogantes, ciertas inquietudes, y quizás te dice, no tengo paz, no encuentro sentido a mi vida. Ese es el momento cuando debes dar a esta persona un mensaje de alegría, de paz, de esperanza. Creo que debemos revisar el mensaje que nosotros anunciamos a la gente,
porque quizás lo único que han recibido hasta ahora es un mensaje moral. Compartir que este mensaje de alegría, que este evangelio es buena noticia, que es la noticia del amor incondicional del Padre. Y permanecer en la casa donde fueron recibidos, no pasar de casa en casa. En aquel tiempo estaban los predicadores ambulantes, que eran recibidos por aquellos que estaban preparados, necesitados y que deseaban escuchar estos mensajes de paz. La primera casa, el primer recibimiento, era según suerte y había que adaptarse. Jesús dice, no cambien de casa. La tentación es la de pasar de casa en casa porque el mensaje anunciado era recibido. Los predicadores serán ayudados, incluso económicamente, y así, poco a poco, acababan por vivir en palacios. Y en ese momento el mensaje ya no es más creíble. Estén atentos a no mezclar la riqueza, el aparentar en este mundo, con el mensaje. Quizás se los reciba bien, pero también existe la posibilidad de que sean rechazados. ¿Cómo se deben comportar el discípulo cuando no es bien recibido el mensaje que el discípulo anuncia? Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya y digan a la gente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos y se lo devolvemos. Con todo, sepan que ha llegado el reino de Dios. Les digo que aquel día la suerte de Sodoma será menos rigurosa que la de aquella ciudad. Jesús nos ha dicho cómo debemos entrar en la casa, en lo íntimo de las personas. No debemos amenazar a nadie, ni reprochar, sino solamente decir, vengo a traerles la paz. Y en el ámbito personal. Ahora Jesús dice qué hacer cuando uno entra en una ciudad, o sea, en un lugar público, ya que la palabra debe ser anunciada también en la plaza de la ciudad. Debe tocar no solamente lo íntimo de la persona, sino también a la sociedad. Debe provocar una transformación también de la sociedad. Dice Jesús, coman lo que les ofrecen. Sabemos que los israelitas no pueden comer cualquier cosa, ya que puede ser alimento que ha sido ofrecido a los dioses paganos. Jesús les dice, no se hagan ningún problema con esto. Todos los alimentos son un don de Dios, por tanto no hay problema. Pero el significado es aún más profundo. No se debe llegar a prejuicios culturales, políticos y menos aún religiosos. Deben adaptarse a las costumbres locales, respetando todas las culturas, sin hacerse problemas por los alimentos. Deben sentirse totalmente libres, ya que todas las criaturas provienen de Dios. No existen cosas puras y cosas impuras. No se deben preocupar por estos problemas. ¿Qué deben hacer? Preocúpense de los enfermos. Los griegos era peutete, y no quiere decir realicen prodigios, sino que simplemente dice preocúpense de la gente que tiene alguna necesidad.
Y esto es bien hermoso. Creo que la iglesia de hoy en este mundo ha escuchado el mensaje del Maestro. Cualquiera que se encuentre en una situación de necesidad, allí encontramos a los creyentes en Cristo. Y digan a la gente, el reino de Dios ha llegado a ustedes. No quiere decir que llegará después de un tiempo que falta poco, sino que ha llegado. Lo pueden aceptar, lo pueden acoger. Está vecino, quiere decir que si alargas la mano lo tocas. Entonces, está atento porque existe una gran responsabilidad, pues el Evangelio te ha sido anunciado. Lo puedes recibir. Y también puede suceder que alguien te rechace, te trate mal, porque no quiere sentir hablar sobre la novedad del Evangelio y permanece aficionado al mundo antiguo. ¿Cómo se debe comportar el discípulo? La comparación es con un israelita que había ido a un territorio pagano y regresaba a la tierra de Israel, o sea, a la tierra santa. ¿Qué debía hacer? Debía remover el polvo de sus sandalias porque ninguna impureza debía entrar en la tierra santa de Israel. Y Jesús emplea esta comparación para aplicarla al discípulo. Cuando no sean bien recibidos, no se asusten, no pasa nada, sacudan el polvo de su calzado. Y no se trata de un rechazo de aquellos que no han querido aceptar el mensaje, pues tú debes continuar a presentarlo. Pero presta atención porque es inevitable que dialogando con el mundo, un poco de polvo del modo de pensar, de los valores que existen en el mundo antiguo, de ese polvo se queda pegado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los cristianos que se han empapado de ciertas telenovelas, o ciertos argumentos o debates televisivos, luego acaban preguntándose, ¿será eso verdad? ¿Tendrán razón esos que piensan de manera diferente al Evangelio? Es inevitable que algo de polvo se quede pegado. Hay que limpiarlo enseguida volviendo a la plegaria, volviendo a la meditación, a la escucha de la palabra, para volver a estar en sintonía con la pureza del mensaje del Maestro. Jesús utiliza la imagen de Sodoma y Gomorra y dice que esos lugares que desprecian al Evangelio, esas instituciones de la sociedad que no quieren sintonizar con el pensamiento de Jesús, acabarán en su propia ruina, tal como ha sucedido a Sodoma y Gomorra. No es un castigo de Dios, sino una invitación a reflexión sobre la responsabilidad que la Iglesia tiene cuando rehúsa sintonizar con los nuevos valores propuestos por Cristo. Escuchemos ahora cuál fue el resultado de la misión de estos 72. Volvieron los 72 muy contentos y dijeron, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Les contestó, estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada los dañará. Con todo, no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo. Los 72 regresan con mucha alegría. Parecen sorprendidos que el Evangelio haya dado tanto resultado. El mal ha retrocedido. Me parece que corresponde a la experiencia que han hecho tantos catequistas, según me lo cuentan.
por ejemplo, me dicen, hoy los niños estaban muy atentos y se han quedado encantados con el mensaje del Evangelio y se han comprometido. Luego regresaron a sus casas y se lo compartieron con sus padres, y estos padres se han felicitado porque han visto brillar los ojos de sus hijos cuando recontaban la belleza de lo que habían escuchado. Donde llega el Evangelio, el mal se aleja. Y ahora Jesús emplea algunas imágenes para indicar cuáles son los efectos del mensaje evangélico cuando llega a una sociedad. Estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. No es que haya visto a un diablillo caer del cielo. Se trata de un lenguaje bíblico. Son las imágenes que encontramos en la Biblia cuando decían que en el cielo estaban las divinidades paganas, las que controlaban el comportamiento de la gente, y dicen, estas se caen, se precipitan sobre la tierra. En el cielo está solamente el único Dios. La gente de la sociedad vieja coloca en el cielo divinidades que no son dioses, son criaturas y deben permanecer en su puesto sobre la tierra. Todo lo creado es bello, el dinero, la alegría de tener una buena profesión, el poder realizar cosas grandes con la propia capacidad, la ciencia, la técnica, todas son cosas maravillosas, pero deben permanecer sobre la tierra, no en el cielo, porque si se transforman en divinidades que deciden lo que está bien y lo que está mal, por ejemplo la ciencia, la técnica, son cosas estupendas, pero no son ellas los dioses que deben guiar el comportamiento de la gente. Deben permanecer sobre la tierra. Cuando se transforman en divinidad, entonces son arrojadas a la tierra por el mensaje evangélico. Ellos no son los patrones del mundo. El evangelio propone a la gente valores nuevos. No puede ser el dinero, la carrera, el éxito, la imagen, lo que determine las opciones de la vida. Estos no son los últimos objetivos que las personas deben cultivar. Sus horizontes son mucho más amplios y su destino no es el acumular dinero o bienes de este mundo como al placer a cualquier precio, no. Los valores que el Evangelio propone son mucho más grandes. Por tanto, dejemos sobre la tierra a estas divinidades y mantengámosla en su propio puesto, o sea, estar al servicio de la gente. Otra imagen que utiliza Jesús cuando llega el Evangelio: les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones. La referencia es siempre a las imágenes bíblicas. La serpiente aparece ya en el capítulo 3 del libro del Génesis, y el anuncio es la maldición. Serás maldita, o sea, estás destinada a tener la cabeza aplastada. El hombre saldrá adelante porque recibirá de Dios la fuerza de dominarte y aplastará la cabeza de esta serpiente que amenaza la vida de la gente. No se trata naturalmente de una serpiente material, sino que son todas esas serpientes que envenenan la vida. Otra imagen que encontramos en el Salmo 91. El Señor dará orden a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Son imágenes para decir que ninguna fuerza del mal tendrá poder sobre lo que el Evangelio anuncia, y sintoniza su vida sobre la propuesta que Jesús ha hecho. Estas palabras de Jesús suenan como una condena llena de pesimismos, de descoronamientos.
Y, y sentimos que algunos dicen la fuerza del mal son muy fuertes. No es así. El Evangelio tiene en sí una fuerza divina y Jesús afirma que el mundo está destinado a cambiar, a convertirse en un mundo con el que Dios ha soñado desde la creación. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana. Buona settimana.